Muy buenas tardes a todos los participantes invitados a este programa de formación continua en garantías penitenciarias. El grupo objetivo a quienes está dirigido este programa, como saben, es jueces, fiscales, defensores, secretarios y ayudantes judiciales. El día de hoy daremos inicio a la cuarta videoconferencia de este curso, denominado Mujeres sometidas a medidas privativas y no privativas de libertad. Y como de costumbre, estos primeros minutos, por favor, ustedes pueden ingresar al link que está señalado en la sección chat Zoom y registrar allí su asistencia. Únicamente deben abrir o desplegar el chat Zoom para que puedan visualizar el link de registro de asistencias que es automatizado. Por favor, no registren su asistencia, digamos, de forma manual, sino que utilicen únicamente el link que está señalado. También les solicitamos, por favor, mantener encendida su cámara durante la videoconferencia. Sus micrófonos están silenciados con el único objeto de evitar interferencias en el momento en el que la doctora ponente está realizando su exposición. No obstante, si ustedes desean hacer preguntas o tienen inquietudes para plantearlas a la doctora, pueden escribirlas en el chat Zoom o levantar su mano y les habilitaremos el micrófono para que ustedes puedan intervenir oralmente y plantear su pregunta en vivo, digámoslo así. También, por favor, en caso de que tengan cualquier inquietud en torno a cualquier proceso académico que desarrolla la Escuela de la Función Judicial, pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Bien, luego de estas indicaciones previas, damos inicio entonces a la cuarta videoconferencia del curso Mujeres sometidas a medidas privativas o no privativas de libertad, que estamos realizando desde el 17 de febrero y que finalizará el 8 de marzo de 2022. En el programa en general se ha contado con expertos nacionales e internacionales y muy especialmente se ha contado también con la cooperación interinstitucional del Consejo General del Poder Judicial del Reino de España. A continuación, tenemos la videoconferencia correspondiente al módulo 4 sobre la temática salud integral, mental, sexual y reproductiva. Estará también con nosotros nuevamente la doctora Cintia Soledad de Tano, desde Argentina, quien es abogada con maestría y orientación en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, UBA, y también ha sido docente de dicha universidad. Además, la doctora tiene una especialización en Derecho por la Universidad de Salamanca y ha participado en proyectos de investigación, en procesos también de docencia a nivel nacional e internacional, así como también en publicación de revistas. En cuanto a su experiencia profesional, la doctora actualmente labora en la Defensoría Pública Penal en Argentina. Bienvenida, doctora, nuevamente y muchísimas gracias por toda su colaboración en este programa macro de formación continua en garantías penitenciarias y especialmente en este curso puntualmente. Gracias. Bueno, muchas gracias, Angelia. Bueno, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Como les han adelantado, en el día de hoy vamos a abocarnos a analizar el tema de la salud integral, mental, sexual y reproductiva de las mujeres reclusas o mujeres privadas de la libertad. Para ello, nuevamente, vamos a hacer hincapié en las reglas de Bangkok. Antes de comenzar con ello, me gustaría simplemente tomar un minuto para, bueno, respecto de la conferencia del día de ayer, que vimos el tema de las medidas alternativas, no privativas de la libertad, con una visión de género, me gustaría recomendarles, seguramente ustedes lo tienen presente, pero bueno, recordarles el informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2013, que tiene un capítulo específicamente con lo que son las medidas alternativas. Así que creo que sería también de interés. Bueno, respecto al tema que nos convoca en el día de la fecha, lo que tenemos que tener en cuenta es que el Estado es el principal garante de los derechos a la salud de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Como hablamos en los encuentros anteriores, una persona que está detenida, el único derecho que debiese tener limitado es el de la libertad ambulatoria. El resto de los derechos y garantías siguen vigentes, tienen que serle respetados, y como tiene una relación de especial sujeción con el Estado, es quien debe garantizarlo, a través ya sea de los
hospitales penitenciarios u hospitales de la comunidad. Este derecho que yo les estoy mencionando a la salud y esta obligación que tienen los estados, tiene, pues podríamos hablar de una doble cara. Por un lado, el Estado tiene la prohibición de ejercer malos tratos sobre las personas privadas de la libertad, es decir, no puede ejercer ni malos tratos, tratos crueles, tratos denigrantes, ni dispensarle tortura a la persona privada de la libertad, y la otra cara es que tiene que garantizar el acceso al derecho a la salud, que es un derecho amplio. Como bien señala la Organización Mundial de la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es decir, que la salud está apuntada a tres planos: el físico, el mental y el social. Estos tres planos tienen que estar garantizados en su máxima expresión. Se tiene que brindar la mejor calidad de atención a la salud posible. Tiene que recibir la misma atención una persona que se encuentre privada de la libertad como quien se halla en libertad. Y salud no es solamente que la persona no esté enferma o que no tenga una afección o que no tenga una lesión, sino justamente que goce del completo bienestar. Me gustaría citar una frase de Nelson Mandela que decía que se dice que no se conoce un país realmente hasta que se está en sus cárceles. No se debe juzgar a una nación por cómo trata a sus ciudadanos más destacados, sino a los más desfavorecidos. Y esto también aplica a cómo una persona, qué se le dispensa, cómo se dispensa el derecho a la salud a quien está privada de la libertad. En lo que atañe a las mujeres específicamente, tenemos que centrarnos en las reglas de Bangkok. Pero antes de eso, me gustaría citarles otro informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que data del 2013. Del 2011, perdón, que es el informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. Allí, cuando habla respecto del capítulo de la salud, establece que el proveedor de la atención médica a las personas privadas de la libertad es una obligación que se deriva directamente del deber del Estado de garantizar la integridad personal de estas, conforme lo contenido en los artículos 1.1 y 5 de la Convención Americana y artículo 1 de la Declaración Americana. En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en el caso de las personas privadas de libertad, la obligación de los estados de respetar la integridad física, de no emplear tratos crueles, inhumanos y de respetar la dignidad inherente al ser humano, se extiende a garantizar el acceso a la atención médica adecuada. Es muy importante comprender que en cabeza del Estado está la satisfacción de este derecho. Derecho que va a tener implicancias particulares cuando nos estamos refiriendo al colectivo de las mujeres privadas de la libertad, y aquí vamos a también hacer alusión a los derechos de las personas, de las mujeres gestantes o con hijos menores que se encuentran privadas de la libertad. Como les decía, las reglas de Bangkok establecen en la regla 5 que los recintos destinados al alojamiento de las reclusas deberán contar con las instalaciones y artículos necesarios para satisfacer las necesidades de higiene propias de su género, incluidas toallas sanitarias gratuitas y el suministro permanente de agua para el cuidado personal de niños y mujeres, en particular las que cocinen, las embarazadas y las que se encuentren en periodo de lactancia o menstruación. Como les dije, toda persona que se encuentre privada de la libertad constituye un colectivo vulnerable, se encuentra en estado de vulnerabilidad, conforme también nos enseñan las 100 reglas de Brasilia. Pero dentro de esta situación vamos a encontrar que las mujeres privadas de la libertad tienen un perfil específico, tienen características y necesidades específicas y que están vinculadas justamente por el género, como lo hemos dicho. Una mujer privada de la libertad también tiene derecho a que el Estado le provea de manera gratuita las toallitas sanitarias, el acceso al agua, lo que se requiera, es decir, los elementos de higiene que requiera en sí toda mujer, y especialmente cuando se encuentra en el periodo de menstruación o en un periodo de lactancia. La mujer no tiene que sentirse avergonzada cuando hace estos pedidos, es decir, tendrían que ser provistos por el Estado sin necesidad que la mujer tenga que ir a solicitarlos.
no hay que exponerla a la mujer, no tiene que sentir vergüenza, no tiene que tampoco sentirse con un trato, no se le puede dispensar tampoco un trato denigrante. Entonces, lo que recomiendan las reglas de Bangkok es que estas, por ejemplo, lo que se recomienda es que estos elementos de higiene sean expedidos por otras mujeres, es decir, que no tenga que ir a solicitárselo a el personal masculino, sino que sea en todo caso una mujer que los dispense, puede ser que lo entregue a alguna persona del servicio penitenciario, una funcionaria, o personal encargado del área de salud dentro del establecimiento penitenciario, o también puede ser que estén en lugares accesibles, que hayan dispenser en los pabellones, dispenser el ingreso al pabellón, o un dispenser el ingreso de las salas médicas, donde la mujer pueda acceder a estos elementos de higiene, sin necesidad de sentirse expuesta o avergonzada. Después, la siguiente regla nos habla del reconocimiento médico que se le debe practicar a una mujer cuando ingresa por primera vez a un establecimiento penitenciario, porque es importante conocer el estado de salud que presenta esa mujer, como también conocer si presenta lesiones, en el caso de si tiene lesiones, si desea realizar una denuncia penal, si fue víctima de abuso o de abuso sexual, lo mismo si requiere acompañamiento por esta situación, si fue víctima de violencia de género, de violencia doméstica, si requiere un acompañamiento psicológico, también detectar si la mujer a la que se está privando de la libertad tiene alguna patología, si tiene enfermedades crónicas, si requiere de una dieta especial, si requiere de la provisión de medicamentos, si tiene que ser derivada a algún médico especialista, si tiene conductas de autolesiones o si existe la posibilidad de autolesionarse, de suicidarse, y en todo caso pedir la urgente atención de parte de los profesionales médicos de la salud mental. Entonces son todas cuestiones que son importantes que sean detectadas en el examen exhaustivo, y para eso también se le debe proveer al personal penitenciario y a los médicos la capacitación para que puedan detectar estas situaciones. Entonces esta regla dice que el reconocimiento médico de las reclusas comprenderá un examen exhaustivo a fin de determinar sus necesidades básicas de atención de salud, así como determinar, por ejemplo, y dice, la presencia de enfermedades de transmisión sexual o de transmisión sanguínea. Y en función de los factores de riesgo, se podrá ofrecer también a las reclusas que se sometan a la prueba del VIH, impartiéndose orientación previa y posterior. Si detectar si la persona tiene enfermedades de base, si conoce si tiene alguna enfermedad crónica, o si es necesario realizarle por ejemplo, un examen de laboratorio para conocer cómo está su estado de salud, si la persona sabe ser portador de una enfermedad de transmisión sexual o de transmisión sanguínea. En su caso, si quiere realizarse la prueba de VIH, sabemos que esto tiene que ser, la persona tiene que prestar consentimiento, no se puede realizar una extracción compulsiva, y luego tiene que haber una confidencialidad, el médico le tiene que transmitir solamente a la persona que se le ha practicado este examen el resultado del mismo. Entonces tiene que explicársele una orientación, se le tiene que dar siempre hablando en un lenguaje claro. Además, este examen tiene que servir para determinar las necesidades de atención de salud mental, incluido el trastorno postraumático del estrés y el riesgo de suicidio o de lesiones autoinfligidas. Es importante determinar si la persona ya venía realizando algún tratamiento psicológico o si tenía atención psiquiátrica, para no interrumpirlo, para continuar con el tratamiento, para continuar con la medicación que le estaba siendo suministrada. Tengan en cuenta que la medicación también tiene que ser expedida gratuitamente, proporcionada gratuitamente por el Estado, a través puede ser del propio servicio penitenciario o a través del Ministerio de Salud, haciéndolo llegar al penal en tiempo y en forma. También determinar si la persona tiene algún riesgo, a lo mejor no es que ya tenía algunas, antecedentes de intentos de suicidio. Muchas veces el hecho de estar privado de la libertad, estas cuestiones que nosotros vimos en las conferencias anteriores del perfil de las reclusas, sabemos que muchas veces son personas que dejan una familia, que eran el sostén económico de esa familia, de niños, de adultos mayores, de personas que no se pueden valer por sí mismas, y toda esta situación puede llevar a que la persona se encuentre deprimida, que intente suicidarse, que intente lastimarse, que intente atentar contra su salud o contra su vida. Entonces es importante detectarlo. Lo mismo si es una persona que se encuentra con un trastorno postraumático de estrés,
puede ser propio de la situación del encierro, de la privación de la libertad, o bien porque haya sido víctima en forma previa de violencia doméstica, de violencia de género o de algún tipo de abuso. También este examen tiene que servir para determinar el historial de salud reproductiva de la reclusa, incluidos un posible embarazo en curso, los embarazos anteriores, los partos y todos los aspectos conexos. Saber si se trata de una persona que ya ha sido madre, si tiene hijos, si tiene controles ginecológicos, si se encuentra cursando un embarazo, para en todo caso determinar, por un lado, dónde va a estar alojada, si se encuentra en pabellones específicos para mujeres embarazadas, también para llevar adelante los controles prenatales necesarios, derivarlo en todo caso con la atención de un obstetra, de un ginecólogo. Luego, también determinar la presencia de problemas de toxicomanía, esto ya lo hemos visto, puede ser una persona que tenga adicción, ya sea a las drogas ilícitas, como a drogas lícitas como son los medicamentos, y poder brindarle la atención psicológica y los tratamientos adecuados para tratar esa problemática. Y por último, este examen tiene que servir para determinar si la persona ha sufrido abuso sexual y otras formas de violencia que se hayan sufrido antes del ingreso. También, porque esto es importante por varias cuestiones, para saber si la persona sufrió abusos, si requiere de un acompañamiento médico, de un acompañamiento psicológico, si fue atendida en su oportunidad por los médicos, si se le tiene que proveer algún medicamento como retrovirales, y también para acompañarla y explicarle que puede realizar una denuncia penal y poder asesorarla en consecuencia. Es decir, lo que se apunta con esta regla es un análisis integral de la salud para conocer cuál es el estado actual de esta mujer que está privada de la libertad, cuáles son sus antecedentes médicos, las patologías, si presenta enfermedades crónicas o si está cursando alguna enfermedad en el momento. Hoy en día podemos pensar también de realizar un hisopado para determinar si tiene COVID, por un lado, para poder atender la salud de esa persona y también para no exponer al resto de las personas que se encuentran en ese pabellón privadas de la libertad. También verificar cuál es el estado. Esto de la salud sexual y reproductiva siempre queda a criterio de que la persona preste conformidad para contarlo, no se la puede obligar para que, digamos, ofrezca datos de su intimidad. Es simplemente tenerlo en cuenta, que es importante determinar si tuvo embarazos anteriores, si tuvo partos anteriores, si está cursando un embarazo, si sospecha de estar embarazada. También para ofrecer la realización del test de VIH, que como les dije tiene que tener el consentimiento informado, es decir, se le tiene que ofrecer la posibilidad de realizarse el test, se le tiene que explicar en qué consiste, se le tiene que explicar en un lenguaje claro, y si no quiere no se la puede obligar, no puede ser un examen compulsivo. Y esto, los objetivos es buscar, para poder brindarle la mejor atención médica, el tratamiento y la medicación a la mujer, porque esto es importante, determinar cuál es su estado de salud integral, si antes de estar detenida se realizaba controles médicos, controles ginecológicos, si requiere de, por ejemplo, si es una persona que ya estaba realizando un tratamiento con determinada especialidad, si se lo tiene que derivar a algún médico especialista en algún área de la salud, o si es una persona que nunca se hizo controles médicos y es necesario realizar un chequeo completo para saber cuál es su estado de salud, si ya estaba iniciando un tratamiento para que se lo pueda continuar, no se interrumpa, también para verificar si ese tratamiento es el adecuado, si recibía medicación, en todo caso para que se continúe de manera gratuita recibiendo la medicación, o en su caso si tiene una obra social o una prepaga para que se hagan las gestiones para que pueda continuar accediendo a sus medicamentos. Lo mismo sucede si se trata de verificar si es una persona que tiene una enfermedad que desconocía o que conocía y no estaba medicada y es necesario iniciar el esquema de medicación. Después es importante realizar los seguimientos médicos que sean necesarios, es decir, no solamente el primer chequeo que hago cuando la persona ingresa a un establecimiento penitenciario, sino también luego realizar chequeos periódicos, y si tiene una enfermedad o una patología, que se hagan los controles periódicos que los profesionales de la salud indiquen. Después, también es importante estar atento a que una mujer puede presentar complicaciones en su salud reproductiva que requieran de una respuesta médica apropiada y sin dilaciones. Entonces esto también hay que poner foco de, en todo caso, derivarla con prontitud a un ginecólogo, que es el que va a determinar si se requiere de algún tipo de intervención, de medicación o de tratamiento. Luego el tema de las adicciones.
ver si la persona, como les decía, padece de alguna adicción y si es su intención poder recuperarse y someterse a un tratamiento. Los tratamientos tampoco deberían de ser compulsivos, sino que tendrían que ser de una manera que la persona pueda acercarse e ir comprometiéndose y acompañarlo en los avances y los retrocesos, en todo caso poder derivarlo al especialista que corresponda para que lleve adelante los tratamientos, evaluar las posibles patologías psíquicas o mentales de la persona, si ya estaba con un tratamiento psicológico, con un tratamiento psiquiátrico, o si requiere iniciar un tratamiento de esta índole. Y muy importante, la derivación a los especialistas, porque puede ser que sea una primera aproximación con un médico clínico, y si entiende que es una patología que requiere de un médico especialista, se haga la correspondiente derivación y las gestiones para que esto se cumpla. Lo mismo si entiende que tiene que intervenir un psicólogo o un psiquiatra. Suministrar la información a la persona, porque es importante explicarle los procedimientos médicos que se llevan a cabo, que preste consentimiento, porque puede negarse a ser reconocida médicamente, entonces que preste consentimiento, explicarle en un lenguaje claro que lo pueda entender, contestar todas las dudas que la persona pueda presentar, también explicarle, porque capaz desconocía que tenía alguna enfermedad y en la ocultación se encuentra que tiene alguna patología, alguna enfermedad. Entonces es importante que se le brinde la información y identificar, esto es muy importante, los signos de maltrato, de tortura o de abuso. Para eso también existe el protocolo de Estambul, que brinda los lineamientos, que tiene gráficos para los médicos, para que puedan entender cómo es decir, cómo se tiene que llevar a cabo un chequeo de esta índole de forma respetuosa y de forma completa, para poder identificar si la persona antes de su detención o antes de su ingreso al establecimiento penitenciario sufrió algún tipo de maltrato, de tortura o de abuso sexual. Hay que tener en cuenta que también a veces puede ser que la persona lo haya sufrido mientras estaba detenida antes de ingresar al establecimiento penitenciario. Entonces es importante que los médicos que actúen puedan actuar con total independencia, sin estar coaccionados y brindándole a la mujer todo el acompañamiento y en su caso, como les decía, las derivaciones jurídicas que sean necesarias para que pueda realizar las denuncias. Luego nos encontramos con la regla 7, que específicamente ya habla qué pasa si se determina que la mujer reclusa sufrió abuso sexual o algún otro tipo de violencia antes de ser detenida o durante su detención. Entonces se le tiene que informar este derecho de recurrir a las autoridades judiciales. Establece que en caso de que determinarse que la reclusa ha sufrido abuso sexual u otra forma de violencia antes de reclusión o durante ella, se le informará de su derecho a recurrir ante las autoridades judiciales. Se le informará exhaustivamente de los procedimientos correspondientes y sus etapas. Si la reclusa decide entablar acciones judiciales, se notificará de ello al personal correspondiente, se remitirá de inmediato el caso a la autoridad competente para que lo investigue. Las autoridades penitenciarias ayudarán a la mujer a obtener asistencia jurídica. También puede suceder que la mujer se le tiene que explicar cuáles son los pasos judiciales a seguir, si tiene la posibilidad de pagar un abogado de su confianza o si quiere obtener algún asesoramiento jurídico gratuito, poder, en todo caso, acá la administración penitenciaria va a tener varias vías. Una de ellas es, por un lado, informarle todo lo concerniente a los pasos judiciales a la mujer que desea realizar la denuncia, poder contactarla con los servicios jurídicos gratuitos que existan, o en el caso de proporcionarle la posibilidad de poder contratar un abogado de su confianza. También en su caso, preguntarle si quiere que esta situación le sea notificado a su defensor oficial o a su defensor de confianza o particular, para que esté al tanto. Y por otro lado, elevar las actuaciones a la autoridad judicial que corresponda para que inicie la investigación. Después también establece esta regla, que decida o no la mujer entablar acciones judiciales, las autoridades penitenciarias se esforzarán por brindarle acceso inmediato a apoyo psicológico u orientación especializados, independientemente de que la mujer decida realizar o no la denuncia o que quiera pensarlo para realizarlo en otro momento. También es importante brindarle la contención, el apoyo psicológico, el apoyo especializado, el tratamiento que requiera, por un lado, para poder ayudarla en su situación, por la situación traumática que ha vivenciado, y por el otro, muchas veces se requiere de este acompañamiento
para que la mujer se anime a realizar la denuncia correspondiente. Por otro lado, establecen las reglas de Bangkok que se elaborarán medidas concretas para evitar todo tipo de represalias contra quien prepare los informes correspondientes o entable acciones judiciales. La mujer que decida denunciar que fue víctima de abuso, que fue víctima de violencia, se le tiene que garantizar su integridad y además que no va a sufrir represalias. Es importante informar a la mujer cuáles son sus derechos, cuáles son los pasos procesales, que tiene la posibilidad de denunciar, se le tiene que brindar un acompañamiento integral, es decir, psicológico y legal, y en la medida de lo posible, este acompañamiento tiene que ser brindado por medio de entidades externas, como son las ONGs, o, es decir, salir del ámbito del servicio penitenciario para este acompañamiento, máxime si se trata de que tiene que denunciar a algún funcionario de las fuerzas policiales o del servicio penitenciario. Entonces es importante que este acompañamiento integral sea brindado por entidades externas. Luego nos encontramos con la regla 8, que establece la confidencialidad del historial médico de la mujer reclusa, el derecho a que no se divulgue su información y a negarse a ser sometida a un examen respecto a su salud sexual o su salud sexual reproductiva. Establece específicamente en todo momento se respetará el derecho de las reclusas a la confidencialidad de su historial médico, incluido expresamente el derecho a que no se divulgue información a ese respecto, y a no someterse a reconocimiento en relación con su historial de salud reproductiva. Es decir, la mujer tiene derecho a rechazar el examen vaginal o a aportar datos de su salud reproductiva, no está obligada. Y en el caso que desee que se tenga que hacer un reconocimiento médico no vinculado a la salud sexual, a la salud reproductiva, hacer un reconocimiento de si presenta lesiones, patologías, y se niega, en ese caso, en todo caso, se tiene que dar intervención judicial para ver cómo proceder, pero nunca se puede ejercer violencia contra una mujer para poder llevar adelante los exámenes médicos. Y en el caso de los exámenes ginecológicos o de salud reproductiva, si la mujer lo rechaza, no pueden obligarla, se le tiene que respetar su derecho, lo mismo si no quiere prestar datos de su salud reproductiva. Y lo importante es la confidencialidad de la historia clínica. La historia clínica solamente tiene que tener acceso a ella el médico, los médicos del establecimiento penitenciario. En todo caso, obviamente, a la historia clínica tiene derecho a acceder la mujer privada de la libertad. Si ella quiere saber qué es lo que habla en su historia clínica, no se lo puede denegar, no se le puede decir que lo tiene que pedir por medio de un asesor legal, de un abogado, sino que tiene derecho a que se le brinde su historia clínica, que pueda ver los resultados de los estudios, que se le expliquen cuál es el resultado de los estudios que se le hayan realizado, por ejemplo, y además también quien puede pedir la historia clínica es la autoridad judicial a disposición de quien se encuentra detenida, o en el caso de si presentase una acción de habeas corpus referido a cuestiones de salud, también esa autoridad judicial se le tiene que brindar la historia clínica. Obviamente que si la mujer tiene médicos tratantes por fuera del establecimiento penitenciario, también tienen que poder acceder a esa historia clínica si la mujer lo consiente, y los abogados también tendrían derecho a acceder a una copia de la historia clínica, siempre que la mujer también lo permita. Luego se establece qué pasa cuando una reclusa está detenida junto a un hijo, a su niño, en la regla 9. Establece que si la reclusa está acompañada por un niño, se deberá someter también a este reconocimiento médico, que realizará de preferencia un pediatra, a fin de determinar sus necesidades médicas y el tratamiento si proceden. Se brindará atención médica adecuada y como mínimo equivalente a la que se presta en la comunidad. Acá es muy importante que si la mujer privada de la libertad va a estar detenida junto a su hijo, que sea un pediatra, un médico especialista en niños, quien lleve adelante este examen médico. Y es importante lo mismo, determinar si el niño presenta patologías, si tiene alguna enfermedad crónica, si presenta lesiones, si tiene algún también signo de abuso o de maltrato, poder determinar cómo está ese niño, si requiere de algún tratamiento médico, de la derivación de algún especialista, si se le tiene que brindar alguna dieta especial o si requiere de medicamentos. Acá es importante tener en cuenta el artículo
artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño. Y acá ya el foco nuevamente va a estar puesto en el interés superior del niño. Luego la regla 10 lo que habla es específicamente a que la atención médica que se brinda tiene que ser equivalente a la que se brinda en la comunidad, es decir, que tiene que ser de la misma calidad que al que puede acceder una persona que se encuentra en libertad, no tiene que ser inferior, tanto para la mujer como obviamente en el caso de que esté con sus hijos detenida, para ellos también. En el caso de que si la mujer quiere ser atendida por una médica o por una enfermera, no por un médico o un enfermero, también tiene que respetarse su decisión, y en el caso que en la medida de lo posible se tiene que cumplir con este pedido, salvo que estemos frente a una situación de urgencia, donde esté en riesgo la salud o la vida de la mujer reclusa. Lo que establece la regla dice: se brindarán a las reclusas servicios de atención de salud orientados expresamente a la mujer, y como mínimo equivalentes a los que se prestan en la comunidad. Es decir, servicios orientados también, o sea, no solo un médico clínico, sino médicos orientados a los requerimientos especiales de las mujeres. Esto que yo le decía, por ejemplo, médicos ginecólogos, o en el caso de las mujeres embarazadas, médicos obstetras. Si una reclusa pide que la examine o la trate una médica o enfermera, se accederá a esa petición en la medida de lo posible, excepto en las situaciones que requieran intervención médica urgente. Si pese a lo solicitado por la reclusa, el reconocimiento es realizado por un médico, deberá estar presente un miembro del personal penitenciario femenino. Es decir, la mujer tiene derecho a expresar que no quiere ser atendida por un médico o por un enfermero, sino que quiere ser atendida por una mujer médica, una mujer enfermera. En ese caso, a la medida de lo posible hay que cumplir con ese requerimiento. La excepción está dada en la urgencia, si hay un riesgo de vida o de salud para la mujer. Y en el caso que sea un médico el que lleve adelante o un enfermero el que lleve adelante la revisación, la atención médica, siempre tiene que estar presente una funcionaria femenina del personal penitenciario. Luego, es muy importante tener presente que una persona se encuentre privada de la libertad y sea atendida por un médico, no significa que su integridad, que su dignidad, que su intimidad no deba ser respetada. Sabemos muy bien que una mujer que va al médico dentro del establecimiento penitenciario tiene que quedarse con el médico, no tiene que estar los funcionarios del servicio penitenciario presentes, porque se tiene que garantizar, como les decía, su intimidad y la confidencialidad de la consulta. En el caso que, por cuestiones de seguridad solicitadas por el médico, en todo caso, tenga que estar presente un personal penitenciario, tiene que ser un personal penitenciario femenino, y tiene que ser la menor cantidad, es decir, que haya un funcionario, no es necesario que estén 3, 4 en el consultorio, y tiene que ser cuando haya cuestiones específicas que requieran, en ese caso, que esté presente una guardia de seguridad. Como dice la regla, dice: durante el reconocimiento médico debe estar presente únicamente personal médico, a menos que el doctor considere que existen circunstancias extraordinarias, o que pida la presencia de un miembro del personal penitenciario por razones de seguridad, o si la reclusa solicita expresamente esa presencia, como se indica en la regla 10, párrafo 2, esto que les comentaba antes. Si va a ser atendida por un médico o por un enfermero, tiene que estar presente y sí una funcionaria del servicio penitenciario. Si durante el reconocimiento médico se requiere la presencia de personal penitenciario no médico, dicho personal deberá ser femenino, y el reconocimiento se realizará de manera tal que se proteja la intimidad y la dignidad de la reclusa y se mantenga la confidencialidad del procedimiento. Puntos a tener en cuenta. Solamente en la consulta médica, en el reconocimiento médico, tiene que estar presente el personal médico, salvo que existan razones de seguridad por las cuales el médico, si es el galeno el que tiene que, o sea, solamente 2 personas, podríamos decir, pueden pedir la presencia del personal penitenciario, que siempre tiene que ser femenino, y es el médico o la propia mujer. El médico basándose en circunstancias extraordinarias o por razones de seguridad. Y la reclusa, porque si la va a tener un médico o un enfermero y prefiere que esté presente la celadora, la funcionaria del servicio penitenciario, lo tiene que así manifestar.
porque así también lo establece la regla anterior. Y en el caso que tenga que estar presente, se reitera, es importante que el personal penitenciario no médico sea personal femenino. Se tiene que garantizar en todo momento la intimidad y la dignidad de la reclusa, y se tiene que mantener la confidencialidad, es decir, lo que se habla dentro de ese consultorio respecto de las patologías, de las cuestiones médicas, de la salud de esa mujer, solamente tiene que quedar entre el personal médico y esa mujer, y si está presente una funcionaria del servicio penitenciario, esa persona no puede comentarlo. Se tiene que estar la confidencialidad presente en todo momento. Después ya vamos a adentrarnos en lo que es la atención a la salud mental. No sé si por el momento, antes de adentrarnos en lo que es salud mental, si hay alguna persona que quiere intervenir, ya sea como haciendo una pregunta, una consulta, o brindando alguna opinión o alguna experiencia. Por lo pronto no hay todavía preguntas en el chat, doctora. Perfecto. Les recordamos a los doctores, si tienen alguna pregunta, pueden plantearla en el chat o también pueden levantar su mano y les habilitamos el micrófono para que puedan intervenir. Muchas gracias. Perfecto, bueno, entonces, ahora sí, la siguiente regla, que es la 12, va a hablarnos de lo que es específicamente la atención de la salud mental. Que es importante que existan programas de atención a la salud mental, programas de rehabilitación, que en la medida de lo posible, como le dije, si los pueden brindar ONGs, o tienen que ser por fuera del servicio, aunque sea dentro del establecimiento penitenciario, ¿no? Pero siempre es importante, y sino que el personal, que los médicos puedan actuar con total independencia, sin coacción, y por otro lado es importante estos servicios que se tengan en cuenta las cuestiones de género, que haya especialistas vinculados para el tratamiento de traumas, y es importante que la mujer, se le explique a la mujer reclusa que tiene derecho, o sea, por un lado, si se le detecta que tiene una necesidad, derivarla. Y también, si la mujer reclusa lo pide de propia voluntad. Entonces, lo que dice, se pondrán a disposición de las reclusas con necesidades de atención de salud mental, en prisión o en un entorno no carcelario, programas amplios de atención de salud y rehabilitación individualizados, que tengan en consideración las cuestiones de género y estén habilitados para el tratamiento de los traumas. Es importante que el tratamiento que se lleve adelante es individualizado, es decir, no puede ser obviamente reuniones grupales o reuniones individuales, pero la realidad es que lo que no se puede hacer es que sea un tratamiento estandarizado sin considerar la individualidad de esa mujer. Es importante hacer foco en la situación, en las cuestiones de género, perdón. Luego, es importante, lo que yo les decía, el tema de capacitar al personal penitenciario y sensibilizarlo para que detecten estas situaciones, que detecten posibles autolesiones o intentos de suicidio, o también situaciones de estrés o de depresión. Hay que tener en cuenta que la mujer, cuando es privada de la libertad, trae toda una carga previa, como habíamos hablado en los encuentros anteriores. Nos encontramos con mujeres extranjeras que no residen en ese país donde están siendo detenidas, que están alejadas de sus afectos, que muchas veces fueron detenidas en el marco de un procedimiento en el cual a lo mejor estaban llevando adelante, eran mulas, como se conoce comúnmente, y que estaban en esa situación porque tienen a lo mejor un hijo enfermo, o porque tienen que atender las necesidades de su familia, de sus hijos, entonces se encuentran privadas de la libertad, y además de estar alejadas de sus afectos, de no recibir visitas, a su vez dejaron una familia o niños desprotegidos, por así decirlo, o sin la presencia de ella, o sin el sostén económico que ella brindaba, en el cual muchas veces se sienten culpables, si tenían hijos además con algún tipo de discapacidad. Entonces, todas estas cuestiones pueden llevar que la persona esté transitando un cuadro de depresión que tiene que ser atendido. Entonces, lo que establece la regla 13 es que se deberá sensibilizar al personal penitenciario sobre los posibles momentos de especial angustia
para las mujeres, a fin de que pueda reaccionar correctamente ante su situación y prestarles el apoyo correspondiente. Es decir, el celador es la persona que pasa mucho tiempo con las mujeres que están, la celadora, que están detenidas, que están privadas de la libertad, y tiene que poder detectar si es necesario realizar una derivación para que tenga una entrevista con un psicólogo, con un profesional de la salud mental, si es necesario hacer algún tipo de intervención. Y luego también es importante el tema de el VIH, porque tiene que haber, el establecimiento penitenciario tiene que brindar programas y servicios vinculados a la atención de las personas que se encuentran infectadas con el virus del VIH-Sida, también poder brindarles información para saber las vías de contagio, es decir, por un lado, que haya programas para explicarle, para enseñarle, para brindarle información a las mujeres reclusas respecto del VIH-Sida. Luego, también la importancia de programas de prevención, programas de educación, programas de prevención, y también aquella mujer que tiene VIH pueda recibir el tratamiento indicado, la medicación indicada en tiempo y forma, la información necesaria de la enfermedad que tiene y de los cuidados que debe llevar adelante, máxime cuando tenemos mujeres embarazadas, para tratar de evitar la transmisión desde la madre gestante a su hijo o su hija, y también evitar la discriminación de la persona que tiene VIH. Entonces, lo que establece la regla es que al preparar respuestas ante el VIH-Sida en las instituciones penitenciarias, los programas y servicios deberán orientarse a las necesidades propias de las mujeres, incluida la prevención de la transmisión de madre a hijo. En ese contexto, las autoridades penitenciarias deberán alentar y apoyar la elaboración de iniciativas sobre la prevención, el tratamiento y la atención del VIH, como la educación por homólogos. También se ha determinado que el hecho de que entre los pares hablen del VIH es muy importante. A veces sentar a una persona y poner un profesional que les hable con un lenguaje totalmente médico no va a servir, no va a servir de prevención, no va a ayudar. Entonces buscar que se hable con un lenguaje claro, con un lenguaje sencillo, y a veces también buscar charlas de otras reclusas que quieren contar su experiencia, que quieren aportar, digamos, lo que ellos saben para también poder ayudar al resto de la población penitenciaria femenina. Luego se establece también que tiene que haber programas específicos para prevenir el uso indebido de estupefacientes, para evitar las adicciones. Entonces es importante que hayan programas, no solo para tratar las adicciones, sino también programas de educación y programas de prevención. La regla 15 establece que los servicios penitenciarios de salud deberán suministrar o facilitar programas de tratamiento especializado del uso indebido de drogas para las mujeres, teniendo en cuenta su posible victimización anterior, las necesidades especiales de las mujeres embarazadas y las mujeres con niños, y la diversidad de sus tradiciones culturales. Tengamos en cuenta que es importante poder hablar sobre esta problemática por un lado, sin exponer a la mujer, sin señalarla, sin discriminarla, y teniendo en cuenta que muchas veces venimos con mujeres que fueron víctimas, que fueron victimizadas, ya sea porque puede ser que hayan sufrido algún tipo de abuso, de violencia de género, y el uso de drogas haya sido una manera de poder, entre comillas, escapar de esa situación, o también mujeres que han sido obligadas a ingerir estupefacientes, o que las han hecho a través de esto adictas a los estupefacientes. Entonces es importante tener en cuenta todas estas situaciones particulares y tener en cuenta la victimización que pudieron haber sufrido, también la victimización que pudieron haber sufrido en la sociedad por tener esta adicción, y programas especializados para mujeres que tienen esta problemática y son mujeres embarazadas o mujeres que tienen niños, y también cuando se tratan de las diversidades en las tradiciones culturales, también respetar ese enfoque. Luego, la regla 16 explica que la elaboración y aplicación de estrategias en consulta con los servicios de salud, de atención de salud mental y de asistencia social,
para prevenir el suicidio y las lesiones autoinfligidas entre las reclusas y la prestación de apoyo adecuado, especializado y centrado en sus necesidades a las mujeres en situación de riesgo, deberán formar parte de una política amplia de atención de salud mental en los centros de reclusión para mujeres. Tener en cuenta muchas veces esto, que la problemática especial de las mujeres y la situación que a lo mejor se encontraban de riesgo antes de estar detenidas. Entonces, toda esa situación de violencia que pudieron haber sufrido, o de maltrato, o de abuso antes de su detención, pudo haber hecho merma en su psiquis, en su salud mental, y es necesario también tener en miras en las políticas que se lleven adelante, programas que estén especializados, programas y estrategias especializados en esta temática. Después también, bueno, volviendo al tema del HIV, la regla 17 establece que las reclusas recibirán educación e información sobre las medidas de atención preventiva de salud, inclusive en relación con el VIH y las enfermedades de transmisión sexual y de transmisión sanguínea, así como sobre los problemas de salud propios de la mujer. Es importante que las mujeres reclusas reciban programas, tengan programas de educación y de prevención de distinta índole, respecto de la prevención de enfermedades en general, la prevención del VIH-Sida, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, no solamente el VIH-Sida, o la prevención de enfermedades de transmisión sanguínea, también problemas propios de la salud mujer, de la salud ginecológica, poder acercarles cuáles son los de que sepan cuáles son los controles periódicos de su salud sexual que deben llevar adelante, es decir, el tema de las ecografías, o de acuerdo a la edad, las mamografías, los Papá Nicolau, el tema de cuáles serían los factores de riesgo, o cuáles son las pautas que tienen que tener en cuenta de alarma para pedir una consulta ginecológica con cierta urgencia. Entonces es importante también brindar esa educación, que hayan programas para prevención y programas de atención a la salud, es decir, que haya un programa para educar, para prevenir, y que luego estén los profesionales para poder actuar en consecuencia. Si no están dentro del centro penitenciario, en todo caso, derivarlas a los hospitales extramuros. Entonces la regla 18 nos explica que las reclusas tendrán el mismo acceso que las mujeres de su edad no privadas de libertad a intervenciones de atención preventiva de la salud pertinentes a su género, como pruebas de Papá Nicolau y exámenes para la detección de cáncer de mama y otros tipos de cáncer que afecten a la mujer. Es importante explicarles, brindarles herramientas para la detección temprana del cáncer de mama, cáncer de cuello de útero. Es importante que la mujer tenga la información, que tenga programas a su disposición, a su mano de prevención, y que tenga el acceso a los profesionales de la salud, igual como si lo tuviese una mujer de su edad, no privada de la libertad. Y entonces es importante esta cuestión, una atención preventiva y una atención cuando, es decir, que haya una prevención, una atención a la salud de la prevención, que haya controles periódicos sin necesidad de esperar a que la mujer presente algún síntoma, una manifestación, o que ya esté cursando una enfermedad, y en el caso que esté con la enfermedad, que pueda llevar adelante los tratamientos, la medicación, todo lo que sea necesario respecto de la patología que presente. Esto es lo que establecen las reglas de Bangkok. Tengamos en cuenta que entonces el Estado, primero, una persona privada de la libertad se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Las mujeres constituyen un colectivo de especial vulnerabilidad. Y dentro de las mujeres vamos a tener que prestar atención. Hay determinados requerimientos, lo que son las mujeres embarazadas, las mujeres extranjeras de habla no hispana, y las mujeres que pertenecen a las minorías étnicas, a las minorías culturales. Importante tener en cuenta todas estas situaciones, la importancia de realizar antes que la persona, cuando ingresa a un establecimiento penitenciario, un examen médico exhaustivo, completo, que pueda detectar, como les decía,
cuál es el estado de salud actual de esa mujer que se está privando de la libertad, cuáles son sus antecedentes médicos, las patologías, si en el medio libre esa mujer se hacía controles médicos, si conoce si tiene alguna enfermedad, si está cursando algún tratamiento, si está llevando adelante también algún tratamiento de fertilidad. Eso hay que tener en cuenta, si es una mujer que estaba realizando algún tratamiento para quedar embarazada, eso también es su derecho de continuarlo por más que esté privada de la libertad. Entonces, determinar el estado de salud actual, si tiene lesiones, si sufrió antes o durante su detención maltratos, abusos, algún tipo de lesión. En ese caso, brindarle asesoramiento y acompañamiento, brindarle las herramientas para que pueda realizar las denuncias penales y que no tenga represalias. Después de terminar con este examen exhaustivo, los antecedentes médicos, si estaba haciendo tratamientos, si tomaba medicación, si también las cuestiones vinculadas a la salud mental de esa mujer, si tenía algún tratamiento psicológico, algún acompañamiento terapéutico, algún tratamiento psiquiátrico, si estaba medicada psiquiátricamente, o si lo requiere, porque se entiende que no lo estaba haciendo, pero que realmente requiere la intervención de los profesionales de la salud mental, entonces hacer la derivación. Después en ese examen, como les decía, también hay que detectar si se requiere alguna intervención de algún médico especialista, para poder hacer la derivación del médico de cualquier especialidad, poder determinar también si está sufriendo algún trastorno de estrés postraumático, si hay algún riesgo de suicidio, de lesiones autoinfligidas, para hacer la intervención en salud mental. Después poder acceder al historial de salud reproductiva de esa reclusa, para saber si tuvo embarazos anteriores, si tuvo partos anteriores, si en este momento está cursando un embarazo, si sospecha estar embarazada. En el caso de si tiene también problemas vinculados con la adicción al alcohol o la adicción a los estupefacientes o adicción, el abuso de medicamentos, para también hacer las intervenciones correspondientes. Si ha sufrido abuso sexual u otras formas de violencia de género, por ejemplo, antes de su ingreso, si requiere acompañamiento, si requiere asesoramiento jurídico. También determinar si la presencia de enfermedades de transmisión sexual o de transmisión sanguínea. Y acá, importante, si la mujer no quiere brindar información de su salud reproductiva o no quiere que se le realice, digamos, una evaluación ginecológica, no se la puede obligar. Y en el caso que la mujer quiera realizar el test de VIH, es importante su consentimiento informado, tampoco se lo puede realizar de manera compulsiva, y esa es la única que se le puede brindar el resultado de ese análisis. No se lo puede brindar a otra persona, y en todo caso, si sabe que tiene VIH, darle la información correspondiente y los tratamientos y la medicación. Y si no sabe que tiene VIH y en el test da un resultado positivo, explicarle la situación en la que se encuentra, explicarle los pasos a seguir, el tratamiento que debe llevar adelante, la medicación. Y entonces es importante tener que los establecimientos penitenciarios brinden programas de educación, programas de prevención, y tengan los profesionales adecuados para la atención de las problemáticas de la salud, una salud integral, como les dije, una salud mental, la salud sexual, la salud reproductiva, la salud clínicamente hablando, y que si la mujer solo quiere ser revisada por una médica o una enfermera, hay que cumplir en la medida de lo posible, porque puede ser que no haya un médico, y en ese caso, cumplir en la medida de lo posible con ese requerimiento. Si no se puede cumplir porque no hay personal, no hay galenos femeninos, en ese caso sí tiene que estar presente en la consulta una funcionaria del servicio penitenciario. Y en el caso que se requiera por la urgencia del caso, no se puede esperar el arribo de una enfermera o de una médica, bueno, en ese caso también intervendrá un médico y también tendrá que estar presente una funcionaria. En todas las consultas médicas, ginecológicas, de salud mental, importante tener en cuenta, como les dije, la confidencialidad, la intimidad y la dignidad. Tener en cuenta la confidencialidad de la historia clínica, y que en las consultas médicas solo puede estar presente la reclusa con el personal médico. Solamente la reclusa es quien puede pedir que esté presente una funcionaria del servicio penitenciario, y también lo puede pedir el médico cuando hay circunstancias excepcionales,
específicas o por cuestiones de seguridad, pero siempre tiene que primar la confidencialidad, la intimidad y la dignidad. Y es importante que existan tratamientos acordes a las necesidades de las mujeres privadas de la libertad. Si el establecimiento penitenciario no cuenta con los médicos o los profesionales que se requieren, va a tener que realizar las gestiones necesarias para el traslado de esa mujer reclusa, ya sea, puede suceder, no me refiero al traslado a que la cambien a otro establecimiento penitenciario, que esto puede conllevar que esté alejada de su familia o de sus afectos, sino en todo caso, si hay otro hospital penitenciario que pueda llevar adelante esa consulta médica, trasladarla para que vaya ese médico, y si no, gestionar los turnos con los hospitales de la comunidad. Siempre es importante determinar que, bueno, si no está la especialidad, no es que, bueno, no se va a atender la patología, o no va a tener, o bueno, no, necesito un neurólogo, no tengo, que la vea el psicólogo, no. Es importante que la vea el especialista que corresponda, que se hagan los seguimientos que sean necesarios. Si se determina que esa persona requiere de una dieta específica, que siempre tendría que haber nutricionistas también en los establecimientos penitenciarios que corroboren las dietas, la comida que se le da a las personas privadas de la libertad. Entonces es importante, si esa persona tiene una patología como una hipertensión y requiere de una dieta específica, se le brinde la dieta específica. En el caso de las mujeres embarazadas, ya lo hemos visto en la primera conferencia, si la mujer está embarazada va a tener requerimientos nutricionales distintos, y la mujer que está lactando lo mismo. Entonces en ese caso también hay que cumplir con los controles médicos específicos de las mujeres embarazadas y de las mujeres que están amamantando, y cumplir con los requerimientos en cuanto a las dietas que necesiten estas mujeres reclusas. También es muy importante, como les dije, que haya programas de prevención, programas de educación, tanto para lo que concierne a la salud mental, a las enfermedades de transmisión sexual o de transmisión sanguínea, al VIH-Sida, a las enfermedades, que también prevención de enfermedades a nivel general. Importante que existan profesionales y programas vinculados a la salud sexual y a la salud reproductiva de las mujeres, a los requerimientos de género, y brindarle a las mujeres los elementos de higiene que requiera, o sea, los elementos que requiere cualquier persona de higiene, ¿no?, privada de la libertad, en los específicos por su condición de mujer. Como por ejemplo les explicaba, las toallitas femeninas. Todo tiene que ser gratuito, no tiene que ser que la mujer tenga que comprárselo o que los familiares se lo tengan que traer, no tiene que ser expedido de una manera que la mujer se sienta avergonzada o expuesta. En la medida de lo posible tienen que ser entregados por otras mujeres, y si no, estar expendidos en un lugar de fácil acceso. Todo esto son cuestiones que establecen las reglas de Bangkok. Como les decía, el Estado tiene que entregar gratuitamente los medicamentos. No tiene que ser ni el familiar que se los lleve, ni tampoco tiene que ser la persona que se los compre. La excepción es la persona que tiene una obra social o una prepaga, y entonces el servicio penitenciario va a tener que gestionarlo a través de esa obra social o prepaga, pero en realidad, si no, la persona igual tiene que acceder a los medicamentos de manera gratuita. ¿Cuáles son los problemas que uno se encuentra por lo general en los establecimientos penitenciarios donde hay mujeres privadas de la libertad? Bueno, la burocracia. La burocracia para gestionar los turnos, más cuando son turnos extramuros, la burocracia para llevar adelante los traslados, porque se sabe que, bueno, que tienen que pedir la autorización judicial, que tienen que recibirla, entonces muchas veces hay mucha demora en pedir el turno, demora en pedir la autorización judicial para que la persona salga del penal. Obviamente no estamos hablando de situaciones de emergencia, de urgencia, en el cual esté en riesgo la persona, porque en ese caso debería de actuar el servicio penitenciario y luego avisar esa información a la judicatura, pero es importante que el problema que se encuentra es esto, que la burocracia para pedir turnos, la burocracia para llevar adelante los traslados, la falta de móviles de traslados. Tenemos que tener en cuenta que el traslado también tiene que ser en condiciones dignas, no tiene que ser estigmatizante, que en los casos que se trate de una persona, de una mujer mayor o con alguna discapacidad o una movilidad reducida, tendría que ser trasladada en móviles que estén acondicionados, como por ejemplo una ambulancia. También otro problema que se encuentra es la demora en la atención médica.
es decir, que muchas veces la mujer pide ser atendida y por distintos motivos se demora esa atención médica y no debería suceder. Distintos motivos puede ser porque la burocracia en cuanto a cómo pedir una atención médica. Por ejemplo, acá en Argentina se tiene que pedir a través de una audiencia. Esa audiencia se le da al celador, a la celadora, mejor dicho, del pabellón. Esa celadora lo tiene que trasladar a los médicos, a veces no es ella quien lo lleva, sino que se lo da al personal de seguridad interna, entonces pasa por demasiadas manos. A la mujer no le queda ninguna constancia del pedido que realizó, porque lo hace verbalmente o lo hace en un papel, pero no le firman una copia, no le entregan una constancia. Muchas veces estos papelitos de pedidos de audiencia médica se pierden, se traspapelan, o los médicos están muy saturados, entonces tratan de ver a quienes le dan mayor prioridad, porque son pocos los médicos que hay, entonces nos encontramos con esta otra problemática, a veces hay que recurrir judicialmente para que entonces la atiendan a la mujer, o sea, algo que es tan sencillo como pedirle, que la mujer pide en su lugar de detención, quiero ser atendida por un médico porque tengo este problema, están haciendo que hay que hacer el pedido a través de la judicatura para que le ordene al servicio atender a la mujer, entonces eso es algo que no debería suceder. Después también hay demora en los traslados extramuros, porque a veces no es solamente porque no hay móvil, entonces llegan tarde al turno y lo pierden, o sucede también que se tiene que pedir varias veces un mismo turno porque no se pudo llevar adelante, porque no llegó la autorización, porque el móvil de traslado se rompió o había muchos traslados para ese día y no se llegó. Mala gestión en la solicitud de turnos, muchas veces sucede que el servicio no gestiona, acá, por ejemplo, en Argentina, una mujer privada de la libertad le pide al servicio, si no tiene obra social y tiene que ir a un hospital público, si esa patología, digamos, si lo que requiere esa especialidad no está en el servicio, no hay un médico del servicio y tiene que ir a un médico de un hospital público, el servicio es el que tiene que llamar a los hospitales públicos y pedir el turno. Y muchas veces hay una mala gestión, porque no hacen los llamados en tiempo y forma, porque tienen mucho trabajo y se les va demorando o se les pierde la solicitud, como les decía. Otra problemática es la escasez de profesionales de la salud. La realidad es que en todos los establecimientos penitenciarios de mujeres no encontramos lo que las reglas de Bangkok nos están indicando que deberían estar presentes. Hay veces, aunque parezca ilógico, hay establecimientos penitenciarios con mujeres que no tienen obstetras en su plantel o que no tienen ginecólogos en su plantel, ginecólogos, ginecólogas, y no tienen y tienen que entonces recurrir a una salida extramuros. Entonces algo que tendría que tendría que haber sí o sí como un médico clínico, un médico ginecólogo o médicos odontólogos, y no hay. Entonces, o son pocos para la cantidad de personas que están privadas de la libertad. Después otra cosa muy importante es que la mujer privada de la libertad tiene derecho a elegir el médico de confianza. ¿Esto qué significa? Por un lado, y esto lo van a encontrar en el informe que le mencioné sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad de las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2011, y también se encuentran en diferentes instrumentos internacionales, y por ejemplo en Argentina está también contenido en la ley 24660, que es la ley de ejecución de las penas privativas de la libertad. La persona que está detenida tiene derecho a elegir con qué profesional de la salud quiere atenderse. Es decir, si esa persona tiene obra social, tiene prepaga, puede atenderse en el médico que quiera sin necesidad de recurrir a los médicos penitenciarios. Salvo que por cuestiones excepcionales o una cuestión de seguridad no se pueda habilitar esa circunstancia, la mujer tiene derecho a pedir turno con el médico que desee y tiene que ser trasladada a esa consulta médica. No tiene que brindar explicaciones por qué decidió un médico que no es del servicio penitenciario, no tiene que ponerle condicionamientos, no importa que esa misma especialidad esté dentro del servicio de los médicos del servicio penitenciario o del establecimiento penitenciario. Eso no importa, la persona tiene derecho a hacer uso de su obra social, de su prepaga y atenderse con el médico de confianza. Lo mismo si es atendido por un médico del servicio y
por la razón que sea, no se siente cómodo, no se siente a gusto, o quiere hacer una interconsulta, también tiene derecho a manifestarlo. Mismo tenga una obra social, puede pedir que sea atendido por otro médico del establecimiento, porque con ese médico no se siente cómodo o porque no tiene confianza. Pues es importante también que digamos, que se pueda llevar adelante un vínculo de confianza entre el paciente y el médico, como sucede en el exterior, como sucede en la vida fuera de un establecimiento. Uno va a un médico y si no se siente seguro, si no le gusta cómo lo atiende, si no le gusta lo que le dice o si tiene duda, cambia o hace una interconsulta, y acá la mujer privada de la libertad tiene el mismo derecho. Como les dije, tiene el derecho a acceder a las mismas prestaciones médicas que una mujer de su edad en el medio libre, y tiene que tener garantizada la misma calidad que si estuviera en el medio libre. No sé si hay alguna pregunta, Angelia, o alguna intervención antes de continuar. Había una pregunta, pero más, bueno, la pregunta es para mí como servidora de la Escuela de la Función Judicial. Nos preguntaba la doctora Verónica Fiallo sobre si estos temas de capacitación se están impartiendo en los centros penitenciarios. En relación a ello, la capacitación a agentes de seguridad de los centros de privación de libertad no es competencia del Consejo de la Judicatura ni de la Escuela Judicial, sino del SNAI, del Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad. De todas maneras, la escuela se encuentra trabajando conjuntamente con la Dirección de Capacitación de la Fiscalía y con el SNAI, compartiendo justamente el material que aquí estamos viendo, y todos los insumos académicos para apoyar al SNAI en la capacitación que ellos brindan a esos agentes de seguridad de los centros penitenciarios, doctora Fiallos. Doctora Detano, yo creo que son las 4 de la tarde. Quizá también para que usted descanse, podemos hacer un receso de 5 minutitos, ¿le parece? Sí, perfecto, perfecto. Ya. Ya después podemos adentrarnos en el informe que les comentaba. Ya, perfecto. Entonces, desde este momento tomamos un receso de 5 minutos. Por favor, permanezcan conectados. Gracias.
Listo, doctora, creo que podemos continuar. Ya nos encontrábamos en un receso, doctor Olger, por eso no se escuchaba, pero ya retomamos el evento. Gracias. Perfecto. Bueno, otra cuestión a tener en cuenta antes de ingresar al informe de la Comisión Interamericana, hay dos cuestiones a tener en cuenta. Por otro lado, también verificar el derecho de quien se encontraba realizando, las mujeres trans, y se encontraban realizando algún tratamiento hormonal. Eso es importante, que si cuando son detenidas se hallaban realizando estudios o ya en vías de estar realizando un tratamiento de adecuación o un tratamiento hormonal, es importante respetar que continúen con ese tratamiento. Y también si una mujer trans decide que quiere consultar con un especialista para iniciar, cuando está privada de la libertad, algún tema de tratamiento o digamos, poder tomar hormonas o alguna cirugía de adecuación, también es importante que ese derecho esté contemplado y que pueda acceder al profesional que requiere. Ese es otro derecho también a tener en cuenta. Luego les iba a decir que tanto los dos informes de la Comisión Interamericana que les mencioné, vinculado a la temática de la exposición del día de ayer, como el que vamos a ver ahora de seguido, en el caso que no lo tengan y sea de su interés, también me lo pueden pedir y se los hago llegar a través de Angelia, si no tienen estos informes y les resulta interesante. También tengan en cuenta que en la página de la Comisión Interamericana pueden encontrar diversos informes y los casos también en los que interviene la Comisión Interamericana. Ahora sí, retomando ya respecto a lo que es la Comisión Interamericana, como les decía, ha elaborado en el año 2011 un informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. Es interesante también leerlo porque además de brindar lineamientos generales y vincularlo con cuestiones que ha dicho en algunos casos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también expone situaciones de distintos países latinoamericanos que fue visitando la comisión. Entonces brinda casos en los cuales se cumplen o no se cumplen estos derechos para también traerlo a la práctica. Bueno, respecto al derecho a elegir también médico de confianza, también eso es una cuestión que está en este informe. Bueno, este informe lo que establece en el capítulo referido a lo que es el acceso a la salud de las personas privadas de la libertad, habla en general y también a veces hace algunas cuestiones vinculadas a lo que es mujeres, pero que tenemos que tener en cuenta, es que la Corte Interamericana ha establecido que conforme al artículo 5 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento adecuados cuando así se requiera. A su vez, el Estado debe permitir y facilitar que los detenidos sean atendidos por un facultativo elegido por ellos mismos o por quienes ejercen su representación o custodia legal, según las necesidades específicas de su situación real. Es importante que toda persona que está privada de la libertad tiene derecho a acceder a los médicos, a tener consultas y seguimientos periódicos, porque es importante no solo que se le haga a la mujer cuando es detenida el primer informe y nada más. Bueno, no. Aunque no tenga ninguna patología, no tenga ninguna enfermedad, hay que hacer siempre controles periódicos. Y máximo si la persona tiene una enfermedad que requiere que sea controlada. Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada, la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial, el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos, la implementación de programas de educación y promoción en salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole, y las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como las personas adultas mayores, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas portadoras del VIH-Sida, tuberculosis y las personas con enfermedades en fase terminal. Es decir,
Acá recoge lo que yo les mencioné, la definición de la Organización Mundial de la Salud, de qué se entiende como salud, que es a nivel integral. Esto significa en el aspecto, en el bienestar, el más alto bienestar físico, mental y social, y menciona, entre otras, la atención médica, la atención psiquiátrica, la atención psicológica, odontológica. El médico tiene que ser idóneo y tiene que ser imparcial, tiene que ser un médico que, independientemente que si pertenece a la planta del servicio penitenciario, del establecimiento penitenciario, de las fuerzas de seguridad, tiene que ser imparcial, porque lo que prima es justamente su situación de médico, tiene que estar libre de coacciones. Es importante que los médicos también brinden una atención adecuada y que no sea estigmatizante, porque esto también son cuestiones con las cuales nos encontramos, con médicos que destratan a las mujeres que están privadas de la libertad. Médicos tanto que atienden dentro de los establecimientos penitenciarios como médicos de los hospitales extramuros, y esto no debiese suceder. También lo que establece este informe de la Comisión Interamericana es que las personas privadas de la libertad tienen que tener la disponibilidad permanente de personal médico, como les decía, idóneo, porque es decir, si yo requiero un especialista en neurología, tiene que ser un neurólogo, no puede atenderme otro médico que no cuente con esa especialidad, tiene que ser idóneo en el arte, en la expertise. Después también tiene que tener la persona privada de la libertad, como yo les mencioné ya, el acceso a los tratamientos, a los medicamentos que requiera de forma gratuita. Después tiene que haber programas de educación, de promoción, de prevención de la salud, de enfermedades infecciosas, de enfermedades endémicas, después de inmunización, por ejemplo, si se requiere que haya campañas de vacunación dentro de los establecimientos penitenciarios, que la mujer embarazada reciba las vacunas que sean necesarias para ese estado de gravidez. Pensando un poco ahora en el tema de esta pandemia que todavía sigue sucediendo a nivel, que nos sigue sucediendo a nivel mundial, bueno, esto también se traslada a los establecimientos penitenciarios. Cuando un país comienza a aplicar a su población las vacunas contra el COVID, no puede olvidarse de las personas que están privadas de la libertad y tienen el mismo derecho que quien se encuentra por fuera, quien se encuentra en el medio libre. Es importante que si el país establece un esquema de acuerdo a la edad o a las patologías o a las preexistencias o a los riesgos, se tiene que contemplar en el mismo rango a las mujeres, a las personas privadas de la libertad. Si son prioritarias las embarazadas para recibir la vacuna, las mujeres reclusas embarazadas tienen la misma prioridad. También la comisión nos habla de la satisfacción de las necesidades particulares de los grupos vulnerables o grupos de riesgo, como son los adultos mayores, menciona a las mujeres, menciona a los portadores del VIH-Sida, a quien tiene alguna enfermedad en etapa terminal, a quien tiene tuberculosis. Luego la comisión dice, en algunos casos, los reclusos, por el hecho de decirlo, reciben un tratamiento discriminatorio o diferencial en los centros hospitalarios externos. A este respecto, los principios básicos de la Organización de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos establecen que estos tendrán acceso a los servicios de salud de que disponga el país sin discriminación por su condición jurídica. Por su parte, el relator sobre la tortura de la Organización de Naciones Unidas subrayó en un pronunciamiento posterior que los estados tienen la obligación de respetar el derecho a la salud, absteniéndose de denegar o limitar el acceso igual de todas las personas, incluidas las privadas de su libertad, a los servicios de salud preventivos, curativos y paliativos. Es importante determinar que tienen que tener el mismo acceso que quien se encuentra en libertad, que no pueden recibir un trato discriminatorio, un trato diferencial, no tienen que ser objeto de maltrato, y también aquí podemos pensar qué sucede si la persona que está privada de la libertad no accede a la atención de su salud, a un tratamiento curativo, a un tratamiento paliativo, si se encuentra una enfermedad terminal para que no sufra, o a tratamientos de prevención. Bueno, podríamos pensar si ese Estado no está dispensándole a esa persona un trato inhumano o un trato cruel. Se tendría que pensar en cuáles son las obligaciones que ha suscrito también a nivel internacional.
Después es importante también que no falte la información, digamos, que la mujer que está privada de la libertad se le informe de cuáles son sus derechos a la salud, cuáles son sus derechos a la salud sexual, cuáles son sus derechos relacionados a la salud reproductiva, en un lenguaje, vuelvo a reiterar, que sea claro, que sea de comprensión, asegurarse que entienda lo que se le está explicando. También es importante que si se le descubre una enfermedad, alguna patología crónica o una enfermedad, digamos, transitoria, por así decirlo, se le tiene que informar a la mujer, tiene que tener una devolución de los estudios que se realiza. Si se le ordena realizar estudios de imágenes de laboratorio, lo que se nos ocurra, después la tiene que citar el médico, le tiene que decir cuál es el resultado. No es que, bueno, dio todo bien, entonces no se lo digo. Es importante citarla a la mujer y explicarle, decirle cómo fueron, o sea, una devolución de esos estudios médicos, por más que se los pueda dar una copia, no basta con darle una copia, o sea, no tiene por qué entender esa copia el lenguaje médico. Entonces, en el caso que la mujer requiera tener copia de su historia clínica, copia de los estudios que ha realizado, se le tienen que dar gratuitamente esas copias. No informarle cuáles fueron los resultados de sus exámenes, de sus estudios, lo que traen aparejada es incertidumbre, es muchas veces cuestiones de estrés, de ansiedad, también puede derivar en patologías de la salud mental. Es importante explicarle y brindarle la información. Como les decía, a las mujeres trans, brindarle los tratamientos médicos, hormonales y de cirugías que se requieran, el acceso a tener estas consultas. Después, tener en cuenta el tema del abuso sexual, que es en el informe de acceso a la justicia en casos de violencia sexual del 2011 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece que la obligación del Estado es actuar con la debida diligencia para llevar adelante la investigación. Es decir, cuando la mujer que sufrió un abuso, algún tipo de abuso o de abuso sexual, lo denuncia, el Estado tiene la obligación de investigar con la debida diligencia. Llevar adelante un abordaje multidisciplinario. Esto significa tanto realizar que hayan especialistas en el derecho, pero que también haya médicos, que haya profesionales de la salud mental, que haya a lo mejor acompañantes terapéuticos, que esa mujer reciba también un acompañamiento, que haya una visión multidisciplinaria y una visión de género. Luego se habla de que el Estado puede tener la obligación de reparar. Esto significa que si se entiende que hubo un abuso por parte de un agente de penitenciario, también puede irse contra el Estado para pedir esta obligación de reparar por no haber llevado adelante las diligencias necesarias para evitar esa situación. También se puede pensar en los casos en los cuales también al Estado se lo puede condenar internacionalmente por estas situaciones, que puede ser por no haber evitado o por no haber investigado también. Luego tenemos que tener en cuenta que el personal de salud que atiende a las personas, a las mujeres privadas de la libertad, ya sea dentro de los hospitales penitenciarios, de los centros de salud penitenciaria, o en lo que es en el interior, en los hospitales extramuros, no pueden tratar de manera autoritaria o arrogante a la mujer, no se pueden conducir de una manera como que si le estuviesen haciendo un favor porque le están brindando esta atención médica, o porque le están prescribiendo un medicamento, o porque están llevando adelante un tratamiento. Tienen que tener la posibilidad, tienen que ejercer sus funciones con plena autonomía e independencia. Esto significa que el médico, por sobre todas las cosas, es un personal de la salud. No importa si reviste algún cargo en el servicio penitenciario o en las fuerzas de seguridad, y además no tienen tampoco que estar sometidos, digamos, a este régimen del servicio, y no tienen que sentir que están coaccionados o amenazados, o que no pueden actuar con plena libertad. El médico es el que determina cuáles son los pasos a seguir, si es necesario una interconsulta, si es necesario una derivación específica, si es necesario una urgente derivación, si es necesario llevar adelante un tratamiento, si se le tiene que dispensar una dieta específica o un medicamento. Frente a casos de urgencia donde esté en peligro la vida o la salud de la mujer privada de la libertad, se tiene que actuar con premura. No puede ser que la demora en el transporte o la imposibilidad tenga como consecuencia la muerte u otro tipo de daño irreparable. También, pues ya dijimos,
una demora en el traslado puede hacer que la persona pierda su consulta médica o la continuidad en un tratamiento que es importante para su condición particular de salud. Hay gente que está detenida y que está llevando adelante tratamientos oncológicos, a lo mejor tiene que ir a realizarse una quimioterapia y no puede ir cuando se puede, tiene que ir cuando corresponde, entonces el servicio tiene que hacer su máximo esfuerzo para que se cumplan con las citas médicas. Entonces, siempre tiene que, no puede ser que, digamos, que la burocracia haga que se pierda una consulta médica, que se discontinúe un tratamiento que a la larga pueda poner en peligro la salud o la vida de la mujer, y cuando estamos frente a situaciones de urgencia o de emergencia hay que actuar con la premura que el caso requiere. Después hay que tener en cuenta, como les decía, no puede haber discriminación en los centros, no solo que los médicos no tienen que ser autoritarios o tratarlos de una manera despectiva o hacerles sentir que están teniendo un favor, sino que tampoco los pueden discriminar, ni los médicos ni ningún, digamos, persona perteneciente al sector de salud. Es importante que se tenga en cuenta eso. Por otro lado, que cuando se lo traslada un médico, estos traslados tienen que ser de la manera adecuada, que no puedan ser llevados adelante por medios que los expongan o de manera indecorosa o de una manera tal de que después la persona no quiera ser trasladada porque no sé, en el traslado no se lo trata de la manera debida. Y después, bueno, tener en cuenta dónde se encuentra localizado geográficamente un establecimiento penitenciario, porque muchas veces puede ser un factor de riesgo para la salud de las reclusas. ¿Qué significa esto? Que si se encuentra en un lugar alejado de los centros de salud y tenemos una reclusa con una patología específica o que tiene que realizar tratamientos oncológicos, por ejemplo, bueno, hay que pensar dónde va a estar alojada esa reclusa, porque no puede estar alejada de los centros de salud, no puede ser que tenga que recorrer kilómetros para ir a hacerse un tratamiento y después volver cansado con todos los... Es decir, una persona que tiene que realizar un tratamiento, por ejemplo, oncológico, ya el tratamiento en sí genera cierto decaimiento, como para eso sumarle el tema de tener que seguir trasladándola, o por ejemplo, establecimientos penitenciarios que estén en altura, como puede suceder, como ha sucedido en la cárcel de Chayapalca en Perú, donde se constató que estaba a 4.600 metros de altura, entonces el nivel de oxígeno era menor, y los internos eran propensos a desarrollar el denominado mal de montaña agudo o soroche, que podía llegar a ser crónico. Entonces esta situación era aún más grave, ya porque muchas de las personas que estaban allí privadas de la libertad provenían de lugares de poca altura sobre el nivel del mar, y encima los servicios de salud en la cárcel eran deficientes. Entonces estas cuestiones también tienen que ser pensadas cuando se construye una cárcel, cuando se determina qué tipo de, qué perfil de reclusos se van digamos, a ser instalados en ese lugar. Entonces, todas estas cuestiones también se tienen que tener en cuenta. Y después también tener en cuenta que la sobrepoblación y el hacinamiento siempre son factores que juegan en contra de todos los derechos que yo vine exponiendo en esta oportunidad. Porque una cárcel que se encuentra hacinada, que se encuentra sobrepoblada, no puede prestarle los derechos mínimos a todas las mujeres que están detenidas, no pueden garantizarle el acceso al derecho, a la salud. Los médicos tienen una capacidad humana y material para llevar adelante, y una sobrepoblación o un hacinamiento obviamente que es contrario. Entonces estas cuestiones también tener en cuenta, después tener en cuenta darle atención prioritaria a las condiciones estructurales, a las condiciones sanitarias y a las condiciones de higiene de los centros de privación de la libertad. Es importante que cuenten con suficientes entradas de aire, con luz natural, que se le provea a las personas privadas de la libertad de alimentos y de agua potable en cantidad y en calidad. Esto es muy importante, el acceso al agua potable. Estos son derechos a la salud integrales, ya no son solamente, digamos, esto lo podemos ver tanto para hombres como para mujeres, pero también tener en cuenta el acceso al agua segura para las mujeres embarazadas, para las mujeres lactantes, para las madres, para los niños que están viviendo con ellas en el establecimiento penitenciario. Es importante, por otro lado, realizar los exámenes médicos, como le dije, iniciales, y después los tratamientos adecuados para quienes ingresan ya con enfermedades contagiosas, hacer énfasis en la implementación de programas de educación y de promoción de la salud, de la capacitación del personal, de la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas y endémicas. Después la distribución también es importante
de, por ejemplo, de condones, de preservativos, que eso también tiene que ser el derecho de la mujer de que se le provea de los mismos. También tener en cuenta que si la mujer decide tener algún método de anticoncepción, que bueno, que entonces pueda tener una entrevista con los médicos, que la asesoren, que le expliquen y que le brinden estos métodos anticonceptivos de manera gratuita. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Después también tener en cuenta las condiciones de las celdas. Es decir, que tienen que ser higiénicas, que tienen que estar ventiladas, que tienen que ingresar luz natural, también contar con luz artificial adecuada, que tener ropa de cama. Estos son derechos básicos que también los pueden encontrar en las llamadas reglas de Mandela, y que establecen para todas las personas privadas de la libertad el hecho de poder brindarles ropa de cama limpia, los elementos de higiene que yo les mencioné antes, papel higiénico, pasta dental, cepillo de dientes, toallitas higiénicas, jabón, y darlos en cantidad también, porque si una persona está privada de la libertad no se le brindan estos elementos en cantidad suficiente, entonces tampoco se está garantizando su derecho. Después tener en cuenta el tema de, bueno, como les dije, el hacinamiento, y después tener en cuenta que si la persona tiene que cumplir con una sanción en una celda distinta, en los que se llaman celdas de aislamiento, también estas celdas tienen que brindar las condiciones adecuadas. No es que porque está en una celda de aislamiento tiene que estar en malas condiciones, en condiciones deplorables, no puede tener acceso al baño. Es importante el acceso también a las duchas, el acceso a los baños. Son todas cuestiones a tener en cuenta, y tener en cuenta las necesidades específicas de las mujeres. Y el hacinamiento, la sobrepoblación, lo que hacen es que se saturen los servicios de salud, que se propaguen las enfermedades contagiosas, la imposibilidad de contar con espacios para tratar adecuadamente a aquellas personas que requieren un tratamiento especial. Incrementa también las disputas, lo cual también puede traer como aparejado resultado de otras personas detenidas heridas o, bueno, o que fallecen. Entonces es importante tener en cuenta estas situaciones cuando estamos ante una cárcel sobrepoblada. Es importante remarcar que el Estado, al privar a una persona de la libertad, siempre tiene en su cabeza el deber irrenunciable de proveer la atención médica adecuada, que incluye medidas de prevención, de diagnóstico y de tratamiento de enfermedades. Este cumplimiento, estas medidas, no solamente recaen en el personal de salud, sino también recae fundamentalmente en toda la administración penitenciaria, porque es también la que tiene que llevar adelante la gestión de los turnos, los traslados extramuros, si se tiene que gestionar elementos de higiene. Y también es responsabilidad de las autoridades que se encargan de diseñar las políticas de salud pública y de asignar los recursos necesarios para implementar estas políticas, porque se tienen que diseñar programas de prevención, programas de educación, pero también tienen que estar los recursos para llevar adelante, que no queden solo en un diseño. Y es importante que el personal de salud, como les dije, esté formado, que esté formado con una visión de género cuando está tratando en las cárceles con mujeres, que haya especialistas para niños cuando en ese establecimiento penitenciario los niños están conviviendo junto a sus madres. Eso es importante también. Y es importante también hacer foco en prevención y tratamiento de enfermedades transmisibles, como por ejemplo es el VIH-Sida, la tuberculosis u otras enfermedades infecciosas. Tengamos en cuenta que muchas veces una persona ingresa a un penal, entonces no sabe siquiera qué enfermedades tiene, no sabe si padece de HIV, por eso es importante brindarle la posibilidad de realizarse confidencialmente y con consentimiento informado el test de VIH. También esto sirve también para evitar propagar esa enfermedad, y también especial atención a las enfermedades de la piel, porque al estar en condiciones de encierro, en lugares húmedos, en lugares de falta de higiene, también pueden aparecer enfermedades de la piel, dermatitis, también en los niños. Esto es importante también cuando hay niños, tener en cuenta los elementos de higiene para los niños, y que tienen que ser de acceso gratuito. Básicamente esto es un poco un panorama. Después tener en cuenta que si se detecta un caso de tuberculosis en un pabellón, es importante aplicar el protocolo que corresponda para evitar la propagación de la tuberculosis y para tratar también a la persona enferma,
y por otro lado para hacer un seguimiento por si hubo alguna otra persona que se haya enfermado. No sé si hay alguna intervención o alguna pregunta. Sí, doctora, voy a dar lectura a las preguntas que se han planteado. Dice el doctor Alex Alajo, al momento de aprender a las mujeres por delitos de acción pública, solo acuden al centro médico para determinar si está o no embarazada y no se realiza ninguna otra experticia médica. Y pasan detenidas en flagrancia por 24 horas en centros de detención provisional no adecuados. ¿Qué derechos se están vulnerando y persona o institución responsables? Bueno, como les decía primero, bueno, el derecho del acceso a la salud y el tema de la integridad física de una persona. Es importante que cuando se detiene a alguien se le haga un examen para determinar si tiene lesiones. Si, muchas veces a una mujer o a una persona así se la aprende, se la lleva a algún tipo de centro provisorio. Acá en Argentina sucede que a veces se la detiene, no va directamente a un establecimiento penitenciario, sino que en un primer momento se la detiene en lo que se llaman las alcaidías penales, o en una comisaría. Se tiene que dar, obviamente, tiene que haber una urgente intervención judicial, se le toma declaración indagatoria y luego se determina que si esa persona va a continuar privada de la libertad, vaya a un establecimiento penitenciario. Cuando ingresa al establecimiento penitenciario, tiene que llevarse adelante el completo y exhaustivo informe médico que les mencionaba, pero antes, apenas la persona es detenida o aprendida, tiene que un médico constatar mínimamente si esa persona está en condiciones psicológicas, también puede estar alterada, puede ser que no esté en una condición mental para estar detenida, capaz que la tienen que derivar en un hospital, verificar si tiene lesiones, si tiene signos de abuso, signos de maltrato, si es lo mínimo se tiene que hacer cuando la persona es detenida, y obviamente es responsable acá, y podemos hablar de que es responsable, digamos, como les dije, el Estado es el principal responsable, y lo va a hacer a través de las personas que estaban encargadas de la custodia de esa persona también. Es decir, si yo la llevo a una comisaría, lo primero que se tiene que hacer es llamar al médico para que la revise. Quien no lo hizo es responsable, quien convalidó que no se haga también es responsable. Lo mismo si va a una alcaldía, y bueno, ni hablar si está en un establecimiento penitenciario, son los que están encargados de la custodia de esa persona, de la seguridad de esa persona, también tiene que garantizarle este derecho a determinar si esa persona tiene su integridad física, en qué condiciones se encuentra. Gracias, doctora. Otro de los pedidos era, bueno, en realidad la persona lo solicitó antes de que usted abordara el tema, pero luego lo abordó de el hablar de las garantías de las mujeres transgénero. Pero luego usted desarrolló el tema, así que creo que está más que tratado el punto de las mujeres transgénero, tanto en la conferencia del día de ayer como en la de hoy. Luego, la doctora María Cecilia B. dice una pregunta, ¿podría compartirnos si existen experiencias o alertas a nivel internacional con ocasión del COVID-19 y la situación de atención de salud de las internas? Me refiero a si el tema de la pandemia ha ocasionado una falta de atención en salud en otros temas y en enfermedades en general. Sí, en realidad se han elaborado, por ejemplo, desde la Comisión Interamericana han realizado informes específicos, por ejemplo, respecto de quien se encuentra privado de la libertad frente a la pandemia de COVID, es una persona que está expuesta a un mayor riesgo, porque hay un lugar cerrado donde hay una mayor propagación, eso por un lado. No sabría decirle si ha habido a nivel internacional pautas que establezcan que se ha desoído o desatendido las cuestiones médicas en general. Yo les puedo decir que lo que sucede, por ejemplo, acá en Argentina, ha sucedido de que el servicio penitenciario implementó protocolos, que obviamente en algunos casos se ha recurrido a la justicia, porque con la excusa, podemos decir, de la pandemia, se limitaban no solo las visitas, que era lo lógico en ese momento, sino también las salidas a los médicos, y solamente se quería que vaya al médico lo que sea estrictamente necesario, y lo que sea estrictamente necesario solamente un médico lo puede establecer, y no un agente penitenciario. Eso, por ejemplo, ha sucedido acá de tener que presentar habeas corpus o presentaciones en el marco de del mismo judicatura que tiene detenida a su disposición a la persona privada de la libertad, que bueno, que el hecho de que estén limitadas las salidas,
que en un momento a nivel nacional a toda la población se le decía que solamente o sea, que se vaya al médico, pero que se vaya lo estrictamente necesario, que las camas sean utilizadas solamente cuando son por patologías que no admiten demora y demás. Bueno, eso lo puede analizar solamente un médico, no un agente, y si la persona tenía la intervención de otro médico, también a veces es dudoso que el médico, si tenía un médico de confianza, el médico del establecimiento diga no tiene que ir, porque para el criterio del médico de confianza sí tenía que salir a realizarse o el estudio, o hacer una consulta, o a llevar adelante una cirugía. Listo, gracias, doctora. Creo que por lo pronto son las preguntas que estaban planteadas. Perfecto. Bueno, yo con esto se daría en principio por concluida la conferencia del día de hoy, salvo que, como les dije, alguien quiera hacer algún comentario, preguntar algo, o comentar también sus experiencias, que como les dije la primera vez, también es muy enriquecedor escuchar las experiencias, o ver si estos derechos se aplican, o si han tenido algún caso en el cual hayan tenido que citar alguna regla de Bangkok, o que hayan tenido que solicitar algún derecho específico de la mujer en materia de salud. Si no, bueno, ya se daría por concluida y nos encontraríamos el martes próximo con el último encuentro. Sí, gracias, doctora. En realidad, creo que no hay más preguntas en relación al tema tratado. Reiterarle el agradecimiento desde el Consejo de la Judicatura de Ecuador a través de su Escuela de la Función Judicial a la doctora Cintia Detano por su conferencia del día de hoy y por todos los aportes que nos ha suministrado en este proceso académico que estamos desarrollando. A los participantes les informamos que la próxima videoconferencia se llevará a cabo el 8 de marzo de 2022 a la misma hora, y en ella se tratará como último tema mujeres embarazadas o madres, prioridad de medidas no privativas de libertad, enfoque en el interés superior del niño. Igualmente les llegará a sus correos institucionales la convocatoria con los datos de conexión y el material académico correspondiente. Si a alguien no le llegó el material o desea que se lo reenvíe, pueden por favor escribirme al correo angelia.aviles@funcionjudicial.gov.es. Perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias por la invitación. Creo igualmente, Angelia, que hay alguien que tiene la mano levantada, me parece, solo que esté viendo mal, no sé por si quieren. Sí, hay una persona, Redmi Note 10, le estoy reactivando el audio, pero buenas tardes. Sí, doctora, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Justo como para comentar un caso sobre cuestión de salud. Soy la abogada Marielena Indacochea, jueza multicompetente civil y de adolescentes infractores de Jipijapa. En este caso fue un asunto penal de adolescente infractor en cuestión de salud. Como experiencia, tuve un adolescente que está cumpliendo una medida socioeducativa de privación de libertad por un asunto de violación, pero por asunto de esta pandemia no se podía cumplir ciertas revisiones médicas que padecía el menor, que a tal punto eso debía haber sido manejado dentro del área de centro de detención donde está cumpliendo la medida el adolescente, y tuvieron que hacerme conocer como juzgadora sobre este aspecto, dado que no daban solución por parte de la dirección del centro de detención de internamiento de adolescentes infractores. Y al momento de requerir, pues ellos indicaban el asunto de esta pandemia. Y sí se estaba transgrediendo uno de los derechos, que es la cuestión de la salud dentro de este ámbito. No necesariamente en mujeres embarazadas, sino también en aspectos de adolescentes infractores. Eso era como para comentar. Perfecto, muchas gracias. También tengan en cuenta que si tienen una alternativa, es si yo tengo una persona privada de la libertad, en este caso estamos apuntando a las mujeres embarazadas o a las mujeres en sí,
y el establecimiento penitenciario no le puede brindar, no le puede garantizar los derechos, el acceso a la salud, también plantear alguna medida alternativa, una medida no privativa de la libertad, como vimos ayer, o en su caso un arresto domiciliario. Creo que esto un poco para concatenarlo con lo que estuvimos en la exposición de ayer. Es también importante tener en cuenta esa situación, que si no se puede garantizar el acceso a la salud, y esto es de manera reiterada, y se puede llegar a empeorar el estado de salud de una persona, o por lo menos no se le está cubriendo lo mínimo, bueno, pensar en hacer un pedido para que esa persona no continúe en ese establecimiento, o no continúe privada de la libertad y se le conceda el beneficio del arresto domiciliario, o en todo caso sustituirlo por una medida no privativa de la libertad. Digo, como un colofón de todo esto también para tener en cuenta. Gracias, doctora. Bien, Por recordarles también a los participantes que luego de la última charla, que será el 8 de marzo, se les notificará también a sus correos con el respectivo link para la evaluación del curso y para poder que ustedes puedan ingresar a nuestra plataforma Aula Virtual de la Escuela de la Función Judicial, donde también se encuentra cargado tanto el material como las videoconferencias que hemos realizado a lo largo de este proceso puntual, y allí podrán ustedes rendir la evaluación y descargar su certificado. Muchísimas gracias, doctora Cintia, y que tenga un excelente fin de semana. Muchísimas Gracias gracias a todos los presentes. Muy buenas tardes. Buenas tardes.